Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Voy a iniciar a llamar lista. Por favor, los que voy nombrando, abren el micrófono y me van contestando presente para poderles aquí asignar puntos positivos por asistencia a clase. Bello Lares Gimberly. Presente. Bello Lares Gimberly. Presente, profe. Gracias, no se te escuchaba. Sneider Calderón. Presente. Gracias. María del Carmen Cudris. María del Carmen Cudris. Alejandra Figueroa. Alejandra. Presente. Gracias. Whitney Guerrero. Whitney Guerrero. Guerrero. Gómez Yajaira Patricia. Gómez Yajaira Patricia. Gómez Stephanie Patricia. Gómez. Presente, profe. Gracias. Mario Andrés Herrera. Mario Andrés Herrera. Mario Andrés Herrera. Nicole Daniela Jiménez. Nicole Jiménez. Yahani Lora. Yahani. Carol Natalia Manrique. Carol Natalia Manrique. Joan Sebastián Martínez. Joan Sebastián. Presente. Gracias. Daniel Miranda. Daniel Miranda. Héctor David Miranda. Por aquí, profe. Héctor. Gracias. Presente. Bueno. Aquí, profe, en clase. Casual. Cristian Yesid Moreno. Cristian Yesid Moreno. Presente. Gracias. Bienvenido. Camilo Andrés Morera. Camilo Andrés Morera. Angie Nicolo Bando. Angie Nicolo Bando. Yoscari Ortiz. Presente. Gracias. Katy Padilla. Katy Alejandra. Katy Padilla. Kevin Santiago Pardo. Kevin Pardo. Presente. Gracias. Iori Peña. Iori Peña. Daniel Alberto Profe, Pérez. el San tiene unos problemitas ahí con con el computador de él y por eso no puede iniciar. No ha podido entrar a las clases. Bueno, gracias. Maylen Pérez. Maylen Pérez. Ángel Verdurán Riaño. Ángel Ver. Sara Romero. Presente. Gracias. Carol Vergara. Presente. Gracias. Pérez Charik. Bien. Seguimos. Alison Albornoz. Alison Albornoz. Alison. Sainer Baena. Por ahí hay un micrófono abierto. Está generando ahí eco. Sainer Baena.
está. David Bonilla. David Bonilla. Andrea Bertel. Andrea Cadavid. Nicole Jiménez, tienes levantada la mano. Ya te voy a poner acá asistencia positiva. Karen Dayana Chaparro. Karen Chaparro. Luis Rodrigo Herrera. Luis Herrera. Luis Herrera. Luz Elena Jiménez. Luz Elena Jiménez. David Larrota. Presente, David. profe. Gracias. Bienvenido. Ingrid Martínez. Ingrid Yamile Martínez. Juanita Martínez. Juanita Martínez. Andrés Felipe Más. Andrés Felipe Más. Andrés Felipe Más. Jorge Luis Morales. Jorge Luis Morales. Karen Lorena Muñoz. Karen Lorena Muñoz. Mayra Alejandra Muñoz. Mayra Alejandra Muñoz. Edwin Muñoz. Edwin Muñoz. Presente. Gracias. Nicole Navarro. Nicole Navarro. Ariani. Ariani. Juan Camilo Ramírez. Presente. Gracias. Erika Ramírez. Presente. Gracias. Karen Robles. Karen Robles. María Fernanda Salamanca. María Presente. Fernanda. Gracias. Mónica Sánchez. Mónica Sánchez. Nelson Tamayo. Nelson. Presente. Gracias. Norma Valentina Urrego. Norma Valentina Urrego. Yesmith Zabaleta. Yesmith Zabaleta. Leiber Rivera. Leiber Rivera. Vale, cierra eso que hay internet. Leiber. ¿No? Listo. Muy bien, niños. ¿Alguien falta por colocar la asistencia que de pronto haya llegado después de que yo haya llamado a lista? Yo, profe. ¿Quién? ¿Una niña primero? Angie Obando. Obando. Señora, tenías. Listo. ¿Quién más? Un niño. Luis Herrera. Herrera, sí, señor. Listo. ¿Alguien más? Bueno, listo. La clase de hoy va a ser bastante corta, debido a que ya podemos abrir el primer cuestionario. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señora. Listo, voy a hacer Claro, un profe. pequeño resumen. Voy a hacer un pequeñito resumen para los que no asistieron a la clase pasada, que fueron varios, aunque veo que asistieron otros que no habían asistido antes, pero bueno, pequeño resumen. Potencial de hidrógeno es lo que comúnmente conocemos como pH. La P siempre va en minúscula, la H en mayúscula. Potencial de hidrógeno. Este potencial de hidrógeno me puede
indicar la concentración que existe de iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno son los que determinan si una sustancia es ácida, y los iones OH o hidróxido son los que me identifican si una sustancia es alcalina o básica. Tenemos que siempre en la naturaleza, todo en la naturaleza va a tener un pH, todo en la naturaleza va a tener un pH. Lo normal es que casi todo, y lo mejor sería que todo estuviera en un pH neutro, como es el pH del agua. ¿Qué tiene de especial el pH del agua? Que tiene la misma cantidad o tiene equilibrado la concentración de iones de hidrógeno, que son positivos y que son el mismo grupo funcional que el año pasado veíamos cómo iniciaban los ácidos, y tiene igual el grupo del hidróxido, que eran los hidróxidos, ¿se acuerdan? OH negativo que iban al final. El agua pues tiene la unión de estos dos y normalmente tiende a ser pH neutro. Un pH neutro puede ser también 6 o 8 porque está muy cercano a este 7. Mientras que si vamos descendiendo en la escala de pH, el pH va disminuyendo en su cantidad, pero aumentando en su concentración. Es decir, que el pH es inversamente proporcional a la concentración de iones de hidrógeno. ¿Cómo así? Pues un pH de 1 va a ser una sustancia que va a tener mucha concentración de iones de hidrógeno positivo y va a hacer mucho daño a nuestra piel, por ejemplo, si nos cae en nuestra piel, porque estas sustancias muy ácidas dañan cualquier sustancia orgánica, y como pues nuestra piel es orgánica, nuestra piel tiene vida, entonces daña y empieza a quemar la sustancia en donde caiga, principalmente si cae en una parte que es orgánica, pues va a empezar a dañar la piel, la epidermis, si cayó en nuestro cuerpo. Lo mismo pasa en la escala hacia lo alcalino o hacia lo básico. Acuérdense que alcalino y básico significan lo mismo, entonces son sustancias que tienen un pH muy alto, 12, 13, 14, y en contraposición tendrían una concentración de iones de hidrógeno muy pequeñita. ¿Por qué? Porque tendrían mayor concentración de OH negativo. ¿Listo? Entonces, el pH me ayuda a identificar si una sustancia es ácida o si una sustancia es básica, que dependiendo del medio en donde se encuentre, vamos a necesitar medios alcalinos y medios ácidos. Esté bien, necesitamos que esté ácido, que esté más o menos como lo vieron en los videos la clase pasada, que esté en un pH. Si está al principio del estómago, en la primera parte del estómago estaría 3 o 4, ya en donde están más concentrados los jugos gástricos, ya casi al final sería entre 0, 1 y 2, más el 1, y hay otras partes de nuestro cuerpo en donde necesitamos que sea totalmente alcalino, por ejemplo el duodeno, necesitamos que el duodeno sea 8, 9 o 10 para que se absorban los nutrientes y puedan pasar los nutrientes a la sangre. Resulta que en el duodeno está unido por diferentes capilares. Los capilares son venitas muy pequeñitas que lo que hacen es pasar los nutrientes del intestino que se obtuvieron de la alimentación, pasen al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo lo envía a todo el resto del cuerpo. ¿Listo? Siempre vamos a tener un pH en nuestro organismo. Por ejemplo, les decía, en el sistema reproductor femenino es muy importante que el útero, la vagina, estén en un pH alcalino. Ese pH alcalino logra que las bacterias que deben estar ahí, porque en nuestro organismo tenemos bacterias en nuestros intestinos, en nuestro estómago, en nuestra piel, en todas partes nosotros tenemos bacterias, así no los veamos. Hay bacterias que nosotros las necesitamos ahí. Entonces, si no existen, empiezan a haber problemas. Entonces, depende mucho las bacterias
son muy sensibles al pH. Hay unas que pueden vivir en un pH ácido y si el pH cambia a ser más alcalino, se mueren. Y al revés, hay sustancias o bacterias que viven en pHs ácidos y si ese medio en donde están se vuelve alcalino, se mueren esas bacterias y ocasionan un problema. Listo. Entonces, ahora, vimos unos videos, ¿cierto? Y tomamos unos apuntes, hicimos unas preguntas, vimos unos videos y esas preguntas muy seguramente van a salir obligatoriamente en el cuestionario. Entonces los niños que nos tuvieron la clase pasada los invito a ir a, si necesitan el link del canal de YouTube donde yo estoy subiendo los videos, pues me los piden por WhatsApp que estos días pues no lo he contestado de forma rápida, a veces me ha tocado bien tardecito de la noche debido a que pues estaba en clases sincrónicas y me piden el link y ahí lo pueden observar, entonces ahí siempre va a estar segundo periodo, química de 11 por ejemplo y la fecha, entonces ustedes recuerden, miren el horario que nosotros siempre hemos tenido que son los miércoles y los viernes, miran qué fecha faltaron y observan el video. Listo. Ya nos quedaban unas preguntitas por responder que eran las primeras debido a que no pudimos ver el primer video, solo vimos el segundo video. Entonces resulta que no sé por qué razón quitaron el video que yo utilicé para hacer las preguntas. Entonces pues vamos a explicarlo de esta manera. Entonces la primera pregunta era qué características tienen los ácidos y qué características tienen las bases. Entonces, por favor, en este momento, 3 minuticos para que escriban estas características, debido a que las voy a preguntar de una forma pues un poco diferente, pero van a estar dentro de las preguntas del cuestionario, pero ya las voy a explicar. Entonces, 3 minuticos para que copien y así no tengo que estar, cuando ustedes estén copiando, ustedes puedan estar atentos a copiar y luego ya en mi explicación ustedes puedan estar atentos a lo que yo voy a explicar. Entonces, 3 minuticos para que copien. Si no ven algo, me preguntan y yo les leo para que lo puedan copiar, porque a veces hay pantallas que les sale borroso las presentaciones. Entonces, 3 minuticos para que copien estas características. Características de los ácidos, es un cuadrito de los ácidos y características de las bases o alcalinos, acuérdense, bases o alcalinos es lo mismo. Entonces, pueden, por favor, 3 minuticos para que lo anoten.
Bueno, ¿ya terminaron, niños? No, profe, aún no. No, bueno, 2 minuticos. ¿Listo, niños? ¿Les toca listo? ¿O todavía no? Aún no, profe. Bueno, bueno, pero ya estás en reunión. Sí, señora. Bueno, Profe, esto es lo que va después de las preguntas de la clase pasada, ¿verdad? sí, Carol. Acuérdate que estas les estoy ayudando a responder el cuestionario que les dicté la clase pasada. ¿Te acuerdas que las primeras eran sobre las características? Las Sí, primeras señora. preguntas. Esas. Entonces vamos a trabajarlo porque resulta que quitaron el video que les quería mostrar frente a eso. Entonces, pues las vamos a trabajar así. Yo las voy a explicar. Ah, vale, profe. Sí, y bueno, ahí les voy adelantando mientras van copiando. Entonces, niños, no se les olvide el video. El video es para máximo de hoy en 8 días. Acuérdense que es para 14. Ahí mientras les voy dando avisos parroquiales, como dicen, para que vayan escribiendo, pero me vayan prestando también atención. Entonces, acuérdense que el video, ustedes miran si lo hacen y lo envían por WhatsApp o por Gmail. ¿Listo? Pues creo que para mejor movimiento por WhatsApp, Profe, yo pero creo pues que mejor por sé que WhatsApp, porque por Gmail no deja enviar más. sí, yo también pienso lo mismo, pienso que por WhatsApp es Profe, como otra más, pregunta. más fácil mover el archivo. Sin embargo, pues si lo tienen en otra parte, pues lo envían por Gmail, pero mejor por WhatsApp. Cuéntame, Obando, ¿eres tú, Obando? Sí, ¿el video de qué es? Es que se me olvidó. Véala, véala, es que me dan ganas de darle una Ay, nalgada. sí. Bueno, niños, acuérdense, entonces, es la primera actividad. Cualquier cosa, ustedes saben que está también anotado en la guía, ¿no? La guía está anotado. Entonces, no pueden olvidar la guía porque estamos dando las clases sincrónicas, pero también hay mucha información ahí si se les olvida. Entonces, recuerden que el video es una reflexión que ustedes pueden escribir y la pueden expresar de forma leída. A un niño de octavo me preguntó, profe, ¿será que yo puedo hacer la reflexión y Profe, la ¿sí puedo? puede ser referente a lo que está pasando ahora? Espera, ya hablamos de eso. Puedo hacer una reflexión y escribirla frente
frente a un problema medioambiental o que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sostenible de ciencias naturales. Y entonces yo le dije, sí, sí lo puedes hacer, pero tendrías que hacer una lectura dinámica, es decir, que mires a la imagen, a la cámara, que eso hace referencia como si estuvieras mirando al público, que no sea una reflexión muy, que sea muy amena para que la gente, pues la gente cuando uno empieza a leer mucho tiempo se aburre. Entonces uno tiene que empezar obviamente a jugar con tonos de voz para que sea, pues para que se vea chévere, ¿no? Mientras que si ustedes van a hacer una presentación, pues ustedes a veces usan imágenes impactantes o imágenes que los ayudan a centrar al público. Siempre piensen pues también que eso lo va a ver un público. Entonces, ¿de qué va a consistir para Obando? Y ya hablamos con Karen. Entonces, mínimo 5 minutos. Durante esos 5 minutos, mínimo, 5 apenitas y fue muy bien distribuido el tiempo, desarrollaste muy bien la idea, muy bien, ¿cierto? Si hice 6, 7, muy bien, ¿listo? Pero mínimo 5, que alcances a desarrollar una temática. La clase pasada vimos 2 videos. En esos videos vimos 2 estilos de 2 conferencistas. Un conferencista era muy crítico ante los objetivos de desarrollo sostenible, entonces yo no les quise dar solo una mirada de los objetivos como algo bueno, sino también quise darles una mirada desde una crítica que está haciendo el señor, y el señor manejaba 3 preguntas y alrededor de todo el diálogo que hizo manejó las preguntas, criticó los ODS, pero luego dio una solución a la problemática que él estaba exponiendo. Si ustedes quieren exponer una problemática, a veces lo pueden hacer solamente de forma informar lo que está sucediendo. Me gustaría que ustedes hablaran un poquito y dieran su opinión, pero si solamente quieren informar, lo hacen. Entonces hablo de estadísticas. Por ejemplo, un niño piensa hacerlo sobre todas las basuras que botan al mar, sobre las empresas que, por ejemplo, contaminan el mar, hacen sus productos y bien adentro del mar, cuando no, especialmente en las noches, cuando pues no hay mucha vigilancia, bota todos los líquidos contaminantes al mar, ¿cierto? Entonces, él quiere hacer sobre eso, entonces lo puede hacer, lo reflexiona, pero la condición es que lo reflexionen y lo hablen con un objetivo de desarrollo sostenible. Acuérdense que tenemos varios objetivos de desarrollo sostenible y esos objetivos son el tercero, salud y bienestar, que por eso yo les decía, si quieren hablar de las vacunas contra el COVID, lo pueden hacer porque ahí es salud y bienestar, si quieren hacerlo. Eso es como una temática. También les dejé en la guía un artículo sobre cómo, por ejemplo, utilización de energía nuclear o de tecnología nuclear para detectar el cáncer y cómo las ODS han permitido que empresas y organismos internacionales lleven ese tipo de tecnología a países donde no existían y les puede ayudar a bajar el índice de muertes por cáncer, por ejemplo, ¿cierto? Yo les dejé ahí un artículo. Esa es otra opción. Pero como tal, ustedes lo que tienen que hacer es una reflexión sobre algún problema medioambiental o el cuidado del medio ambiente a través de las ODS. Ustedes sí obligatorio a los chiquitos les dejé, pues si quieren hablar de las problemáticas del planeta Tierra lo pueden hacer, pero ustedes sí condición tienen que relacionarlo con un objetivo de desarrollo sostenible porque pues ustedes saben que es la temática que estamos tratando de trabajar entre todas las áreas. Entonces tenemos salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, tenemos producción y consumo responsable, puede ser de todos los alimentos, también puede ser de agua, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres. O sea, ahí está todo metido de ciencias naturales, en esos objetivos, ¿cierto?
No es que tenga que hablar en un momento todo sobre el objetivo, pero yo sí tengo que en algún momento relacionarlo y hablar de alguno de los objetivos. ¿Listo? Pero, bueno, condiciones, dura mínimo 5 minutos. En algún momento se tienen que presentar a ustedes porque dicen, no, profe, yo no quiero mostrar en ningún momento mi cara. Si en algún momento tienen que mostrar la cara, deben estar en uniforme, sea de diario, sea en sudadera, con la chaquetica bien puesta. Si no tienen el uniforme, entonces camisa blanca o camiseta blanca. ¿Listo? No les voy a valer otra porque es que el año pasado que les pedí videos, había niños hasta con pijama. Entonces, no, niños, no podemos permitir eso porque, pues, yo sé que lo que va más a hablar es su mente y su boca, pero uno también habla mucho con la forma como se viste para algo formal, ¿cierto? Que nos digan, no, es que nos vamos a encontrarnos allí en la esquina a tomarnos un tinto, pues no hay problema, pero es que van a hacer es un video, ¿listo? Entonces, uno no debe criticar la forma de vestir de las personas, pero sí para los eventos que son especiales. Si te dicen, mira, para este día, por favor, tienes que estar en uniforme y eres el único que no está en uniforme, o así no sea el único, sean varios, pues estás incumpliendo una norma que es muy sencilla de seguir, ¿cierto? Es muy sencilla. ¿Para qué pelear por algo que es tan sencillo? Bien. En algún momento te presentas, dices tu nombre y, bueno, que es para la clase de química y vas a hablar sobre tal temática haciendo una reflexión frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, voy a hablar sobre la energía no contaminante y entonces empiezo. En Colombia, por ejemplo, estamos muy atrasados en la adquisición de instrumentos y de materiales que nos permitan utilizar energía limpia, energía verde, y bueno, ¿qué son las energías verdes? Bueno, y empieza todo su proceso y hacen una reflexión, mínimo 5 minutos. Si yo quiero, no, me presento, muestro mi cara, pero el resto voy a mostrar una gráfica donde yo muestro entonces el dibujo de la bomba atómica, así lo que produjo y empiezo a hablar que son energías nucleares. No sé, en este momento se me ocurre eso, ¿cierto? Si yo solo quiero mostrar la caricatura, pues muestro la caricatura, ¿cierto? Y de fondo mi voz. Si yo quiero, no, a mí me gusta mejor grabarme a mí mismo porque es que esas imágenes como que me desconcentran y de pronto la gente también se desconcentra, entonces yo prefiero hacerlo así, que me grabo yo y voy mirando, mostrando las imágenes, o grabo y empiezo a ver unas imágenes, unas diapositivas en el computador, o muestro un pequeño video. Bueno, cada uno de ustedes mira cómo hacen sus cosas. Recuerden que hasta les di una tarde, hace 8 días no trabajamos para que ustedes tuvieran tiempo y dinero para internet, para que tuvieran y revisaran. Entonces, esas son las condiciones. Ahora, Carol, frente a la situación que está sucediendo, es una situación que como todas, como todo pasa en esta vida, obviamente, así como les dije cuando pasó con los ODS, siempre hay un ámbito social, económico y medioambiental. Ahorita se está viendo mucho, obviamente, en esta situación que estamos viviendo, la parte social y la parte económica. Siempre hay un trasfondo económico en todo, en casi todo. Por eso yo les decía que nosotros somos seres políticos eh, por el hecho de estar dentro de una sociedad, ¿cierto? Si yo viviera solo allá con los orangutanes allá en la selva, pues obviamente pues que no tendría que ejercer unas políticas, ni tendría que tener unas normas, ni unas leyes, ¿cierto? Las leyes de la naturaleza propias. Pero como estamos somos seres sociales, entonces sí lo necesitamos. Entonces, Carol, si tú puedes encontrar que no vas a hablar más de lo social que de lo ambiental, lo podrías hacer. ¿Sí me entiendes? El ejercicio no es tanto guiado hacia lo social y hacia lo económico, sino hacia lo ambiental. Si tú me vas a plantear los problemas ambientales que hay, o por ejemplo me vas a argumentar algo sobre el consumo responsable y lo que sucede en el momento en que, por ejemplo, no ingresan alimentos a una ciudad, toda la problemática que eso puede generar y lo relacionas con el objetivo número 12, fabuloso. Lo veo un poco complicado, pero que se puede hacer, se puede hacer, porque pues en esto también hay muchos problemas ambientales. Puedes hablar sobre qué pasaría cuando hay problemas ambientales, cuando hay, por ejemplo,
tantas peleas como la hay armadas, como ha pasado en Cali, si de pronto ustedes se han dado cuenta, en Cali hay una calle que no conozco Cali, pero creo que se llama la calle de la Luna o algo así, no lo conozco. Allí hay un sitio donde están fuertes enfrentamientos y especialmente en la noche. Entonces, si tú puedes hablar eso, ¿qué pasó ambientalmente en ese sitio? Lo puedes hacer, ¿cierto? Si tú lo encuentras. Pero, Carol, no me puedes hablar del problema social que estamos viviendo como tal. Si lo logras relacionar con la parte ambiental, bienvenido. ¿Sí me hice entender, Carol? Sí, señora profe. Listo. Listo. Bien. Listo, ya me imagino que ya terminaron de copiar, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Terminaron de copiar o no? Sí, señora. Sí, señora. Señora, Listo, listo. Entonces, pilas con el video, que esa es la primera nota. Y paramos. Entonces, último plazo hasta el próximo viernes. Entonces, póngale ganas a ese video. Bueno, que sobresalga lo ambiental. Obviamente que sobresalga lo ambiental. Listo. Entonces, por ahí hay un micrófono abierto. Porfa, cierran el micrófono. Gracias. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre las características que tienen los ácidos y las bases. Recuerden que las bases también las podemos llamar como alcalinas, sustancias alcalinas. Entonces, ¿cómo puedo identificar un ácido? Eso desde el año pasado lo vimos y es cuando nosotros vemos la fórmula y al observar la fórmula vemos que inicia con H. La H seguida de un no metal y algunas van a tener oxígeno y otras no van a tener oxígeno, me van a indicar que estoy hablando de un ácido. Si yo mido el pH de esta sustancia, va a ser un pH pequeño, de 0 a 5, porque acuérdense que 6 es más cercano a neutro. Entonces, de 0 a 5 me va a medir el pH de una sustancia ácida. Tenemos muchos ejemplos de sustancias ácidas en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando nosotros comemos una naranja, nosotros identificamos de una vez que es una sustancia ácida. Entonces, a veces incluso estamos comiendo unas frutas y decimos, por ejemplo, una fresa, uy, esta fresa está muy ácida, ¿cierto? ¿Qué característica tiene ese producto, esa sustancia que va a tener dentro de su composición alguna sustancia que va a tener esta característica? Que dentro de su fórmula va a empezar por hidrógeno y va a estar unida a un no metal, sea o no que tenga oxígeno. ¿Listo? Mientras que si comparamos las bases, mire las bases que tienen de diferente. Ellas no van a empezar por H, sino que van a empezar por un metal. Cualquier metal de la tabla periódica que ya la hemos visto, de la escalerita hacia la izquierda, cualquier elemento de esos va a estar ahí unido a un OH. Entonces, el grupo funcional de los alcalinos y las bases que va a estar en mayor proporción va a ser un OH. Entonces, por eso los coloqué en rojito. Mire, puse ácidos y puse el elemento característico de los ácidos, lo puse en rojo, y los elementos, porque son dos, oxígeno e hidrógeno, de las bases o de los alcalinos, los puse en rojito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se escriben? Ya lo vamos a encontrar. ¿Cómo lo vamos a evidenciar dentro de una sustancia que va a tener altas concentraciones de iones hidrógenos? ¿Por qué? Porque resulta que los ácidos, si yo les agrego agua y las bases, se van a disolver, se van a dividir y van a generar iones de hidrógeno y unos iones en este caso, por ejemplo, sería del sulfato por separado. ¿Qué características en cuanto al sabor van a tener? Los ácidos tienen un sabor agrio, que incluso nos pueden ayudar a hacer gestos en nuestra cara. Incluso hay personas que sienten una sensación cerca a la mandíbula cuando consumen sustancias ácidas. Sienten como si se les destemplara, por decirlo así, el huesito de la mandíbula atrás al ladito de la oreja.
mientras que las bases son sabores más amargos, ¿cierto? Pero no se sienten tanto como una sustancia ácida. Nosotros normalmente podemos identificar más los ácidos porque muchas de las sustancias que nosotros comemos, casi todas son ácidas. Bien, ¿qué sucede si yo toco o me cae o toco al tacto una sustancia ácida? Normalmente pica, empieza a picar. Pero entonces, no sé si les pasó que alguna vez tenían su control del televisor y resulta que se empezaron a calentar las pilas y esas pilas empezó a salir una sustancia, empezó como a hervir y salían goticas y ustedes fueron, lo tocaron y les empezó como a arder la piel. Eso es un ácido, porque las baterías tienen un ácido específico que les ayuda a pasar la electricidad y hacer que funcionen durante más tiempo las pilas. Mientras que las bases son resbalosas al tacto y de pronto las bases sí las usamos mucho como para la limpieza. Las bases ayudan mucho porque, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, que es el que nosotros conocemos como el Clorox, es una base y esa nos ayuda a matar muchas bacterias que no soportan los medios básicos, sino que les gustan los medios ácidos, entonces uno, ¡pum!, como necesita matarlas, las mete en un medio básico y mueren esas bacterias y ayuda a limpiar mucho. ¿Dónde la utilizamos mucho? En los baños. Utilizamos mucho el Clorox en los baños y de pronto para desinfectar en bajas cantidades, porque esto también, si tenemos muchas cantidades de esto, también nos pueden quemar. En bajas cantidades lo podemos hacer, de pronto ustedes han visto a su mamá o ustedes ya saben, meten la lechuga con agüita y les echan más goticas de hipoclorito de sodio y con eso desinfectan la lechuga, ¿cierto? ¿Por qué es necesario desinfectar la lechuga? Porque la lechuga es una sustancia que absorbe mucho los pesticidas, que absorben mucho las sustancias con que riegan y normalmente riegan con un agua que no es tan limpia estas lechugas, entonces por eso es muy importante lavarlas muy bien. Bien, eso era ahí como un dato. Conducen electricidad en solución acuosa. Claro, cuando yo le agrego agua a esta solución ácida, pues el agua se separa y como debieron haber visto en física, la electricidad se puede transmitir en soluciones que están de forma iónica, que tienen iones positivos y iones negativos. Entonces, esas soluciones que pueden tener mucha cantidad de iones pueden transmitir la electricidad. Por ejemplo, es muy común cuando uno le pedía experimentos a los niños, bueno, hagan un experimento de química o de física, entonces tal vez aparecía un niño que llegaba con un bombillito y a ese bombillito le ponía obviamente unos cablecitos y esos cablecitos le ponía unas terminaciones de puntillas de hierro, puntillas de cobre y las podía meter, por ejemplo, lo metía dentro de un vaso con sal y el bombillito se prendía, ¿cierto? Lo ponía entre un banano y el bombillito se prendía, lo ponía por ejemplo, vinagre y el bombillito se prendía y en algunas ocasiones se prendía más fuerte el bombillo porque podía transmitir mejor la energía, esa sustancia que estaba poniendo ahí, y en otros casos era más débil, por ejemplo, el vinagre sería un poco más débil la luz que daría. Listo, estas también. Entonces, mira, hay unas que son contrarias, unas características que son contrarias y hay otras que son igualitas. Estas también conducen la electricidad en solución acuosa. O sea, si yo cojo una base y la disuelvo en agua, siempre que diga solución acuosa, quiere decir que introdujo una sustancia en agua. Siempre que diga solución acuosa, apréndanse eso siempre de memoria. Solución acuosa es que yo lo metí dentro de agua. Si hay una sustancia, una base que la meto dentro de agua, esa solución va a transmitir la electricidad y me va a permitir prender el bombillito. Bueno, atacan rocas calizas como el mármol. Entonces, los ácidos tienden a ser muy corrosivos, a dañar. Entonces, uno a veces ve ese mármol y dice, pues es durísimo, eso nosotros le pegamos y pues lo logramos desportillar, pero no le pasa nada más. Pues resulta que si yo dejo caer un montón de ácido, el mármol se empieza a dañar. De pronto ustedes han visto en casas, antiguamente se usaba mucho los mesones
de la cocina en mármol y la mamá llegaba y cortaba las naranjas o cortaba el limón sin utilizar una tablita, sino directamente al mármol, empezaba a generarse unos huequitos y empezaba a ver cómo se estaba dañando el mármol precisamente porque el ácido estaba atacando a ese mármol. Pero, por ejemplo, en ese caso hay ácidos que no pueden atacar el plástico. Si atacan, por ejemplo, una roca que es más fuerte, más dura que un plástico, pero no ataca el plástico. Entonces son características propias químicas que tiene un compuesto para reaccionar y responder ante un medio. Mientras que si yo el mármol le aplico hidróxido de sodio o hidróxido de hipoclorito de sodio, lo que voy a hacer es limpiarlo. No lo va a atacar, sino que lo va a limpiar. ¿Qué hacen más las bases? Las bases lo que hacen más es reaccionar con grasas, es para lo que más se usan. Reaccionan con grasas para formar jabones. Entonces, ¿cómo se forman los jabones? Utilizan cualquier tipo de grasa, glicerina, y lo que hace es, lo ponen a reaccionar con hidróxido de sodio, hidróxido de aluminio, depende de la calidad y lo que quieran del jabón, y se produce un jabón mediante un proceso de saponificación. ¿Listo? Ahora, una característica de los ácidos, reaccionan con los metales para formar gas hidrógeno. Entonces, si yo coloco por ejemplo, un pedazo de hierro dentro de una solución de ácido sulfúrico, en un momento me van a empezar a salir goticas de esa solución. ¿Por qué? Porque el metal está reaccionando con el ácido y se forma un subproducto que nosotros lo podemos evidenciar como un gas, el hidrógeno, que sería un gas. ¿Qué pasaría si yo pongo a reaccionar los metales con los hidróxidos? Pues me van a formar sólidos insolubles, no me van a formar un gas, sino que se va a ver un precipitado en el fondo de la solución. Me van a formar sólidos insolubles. Por ejemplo, si yo utilizo aluminio, entonces el aluminio, cuando yo meto el aluminio, no va a salir ningún gas de esa sustancia, sino que se van a empezar a ver alrededor del aluminio unas precipitaciones, unos sólidos pequeñitos, blancos, muy pequeños. ¿Y qué significa eso? Que se formó un hidróxido de aluminio, en este caso porque fue el metal que utilicé. ¿Qué pasa con los ácidos? Neutralizan a las bases. ¿Y qué pasa con las bases? Neutralizan a los ácidos. Entonces, por ejemplo, alguien se está quemando con un ácido. No por nada del mundo van a echarle agua. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que pasa es que el agua la disuelve más, hace que se disuelvan y aparezcan más grupos hidróneos y queman más. ¿Qué debe hacer la persona? Agregarle una solución de hidróxido o hipoclorito de sodio, y eso hace que deje de quemar y se produzca agua y se neutralice, cambie el pH. ¿Qué es neutralizar? Cambiar el pH, que el pH estaba muy neutro, muy ácido, y si yo le agrego un hidróxido, lo que va a hacer es que voy a subir el pH hacia el 7, y con ese 7 yo obtengo un pH neutro que no le hace daño a mi cuerpo. Entonces puedo solucionar el problema. Entre ellos dos se neutralizan. Listo. ¿Cómo yo voy a identificar que una sustancia es ácida o que una sustancia es básica? Resulta que existen diferentes aparatos que me permiten medir el pH. Uno se llama pHímetro, se llama así, pHímetro. Puede funcionar con pilas o con luz eléctrica, entonces tiene un cablecito para conectar, y ese me va a decir, yo solo lo introduzco como lo vimos en la clase pasada en el video, introducían como si fuera un cablecito que al final tenía un diodo que me identificaba qué pH tenía, y me lo pasaba a una pantalla, y en la pantalla me decía pH 1, una sustancia ácida, pH 2, una sustancia ácida, pH 3, una sustancia ácida. En cambio, si ponía pH 9, una sustancia básica o alcalina, eso con un pHímetro. Pero también existe algo que se llama, que tienen mucho en los laboratorios, y son pequeñas tiritas, y esas tiritas me pueden identificar el tipo de pH que tiene una sustancia.
Esas, esas tiritas tienen un cambio de color. Entonces, siempre va a existir como lo vimos en el video, como un parámetro de comparación donde me va a decir qué color obtuvo y al color que obtuvo, pues me va a significar un pH específico. Esas tiras de indicador se llaman tiras de indicador universal. Tiras de indicador universal. Y la próxima clase vamos a hacer un laboratorio con col morada o repollo morado, que quien tiene que tener todos esos materiales, obviamente la profesora. En estos momentos pues yo no me puedo ponerles a pedir a todos, a cada uno que tengan todos los materiales. Si consiguen la col morada y les queda fácil poner a hervir, cortar pequeñita la col morada o el repollo morado y lo ponen a hervir unos 15 minuticos, recogen esa sustancia, la dejan enfriar y nos vemos en la clase y tienen algunas sustancias de los que les pedí, genial. Si no lo tienen, pues van a ver a la profesora haciendo esa parte del experimento y ustedes mientras tanto van a ir tomando apuntes. La col morada es otra forma de que me identifica qué tipo de sustancia es, porque cambia de color dependiendo en un medio en donde esté. Si está en un medio ácido, vira o cambia un color, y si está en un medio básico, cambia a otro color. ¿Listo? Con el papel indicador de pH vira a color rojo. Normalmente esos papeles de indicadores son de color amarillo. Si yo lo meto en una sustancia que es ácida, me va a cambiar a color rojo. Mientras que si yo utilizo ese papel indicador en una sustancia, en un líquido, que son los más fáciles de identificar el pH, o de pronto ustedes han visto en las propagandas de Dove o de jabones que utilizan unas tiritas, esas son tiritas que identifican el pH. Si se pone azul, es un pH básico. Los jabones deberían ser neutros, esos son los más caros, pero si no se puede, pues tienden a ser precisamente básicos. ¿Por qué? Porque ellos forman con grasas jabones. Entonces tienden a ser de pH básico. Listo. Estas son como características generales que tienen los ácidos y las bases, y esos van para contestar la pregunta número 1 del taller que les dicté la clase pasada y que les va a ayudar para responder el cuestionario que va a quedar abierto el día de hoy. Bien, seguimos. Esta reacción de neutralización. Neutralización, ¿qué quiere decir neutralización? Igualar las cantidades de iones de hidrógeno a las cantidades de iones hidroxilo o hidronio, que es o de hidróxido, que es el OH, ¿cierto? Entonces, por favor, copian estos dos ejemplos. Esta primera que está acá va a ser la ecuación general. ¿Por qué general? Porque estoy utilizando variables como H, X, que me permiten representar a unas sustancias. Ya las vamos a comparar cómo queda. Esta es la de general. Por favor, escriben estas dos ecuaciones, que si quieren hacer el dibujito lo hacen, si no, no es necesario. Lo importante es que me escriban la ecuación. Entonces, 2 minuticos para que escriban la ecuación general y un ejemplo de esa ecuación de neutralización. Profe, disculpe, ¿cuál debemos escribir? ¿Las dos primeras? Sí, las dos. La que está general, que es con X y la de abajo. Profe, ¿tomamos apuntes? Sí, amor, por eso estamos esperando. Vale.
¿Listo? Sí, profe. Listo. Listo, profe. Listo. Vamos a ver esta que es la ecuación general. Esta es la ecuación general. La ecuación general, pues como que me indica los términos que van a seguir cualquier reacción de neutralización. Entonces, en este caso, la H pues va a ser para identificar el ácido. ¿Por qué la H identifica el ácido? Porque recordemos que el grupo funcional de los ácidos va a ser la H al principio. La X me va a permitir relacionar o hacer referencia a un no metal, Es decir, los no metales son los que están en menor cantidad en la tabla periódica. Recordemos nuestra escalerita imaginaria, sería de la escalerita hacia la derecha, que son más poquitos, sin tener en cuenta, por allá están un micrófono abierto, por favor, sin tener en cuenta los del grupo 8A, ¿listo? Entonces son más poquitos. Entonces la X me va a ayudar a representar los no metales. ¿Qué se necesita para una reacción? Pues que se pongan en unión, se pongan a relacionarse, a reaccionar dos compuestos diferentes. Entonces se usa el más. La Y me va a representar, X y Y son las variables que más utilizamos en química, en matemáticas, en física, para representar algo, ¿cierto? Cuando ustedes veían, que se llama aritmética, álgebra. Cuando ustedes veían álgebra, vieron mucho cómo despejar la X, cómo despejar la Y, cuando ya había X y Y dentro de una misma ecuación, entonces el profesor metía Z para dar otra variable, ¿cierto? Entonces aquí en este caso la Y me permite representar cualquier metal y va a estar unido a un OH. ¿Cuál va a ser el OH? Y que les voy a pedir que ustedes siempre tengan en cuenta y ya deben estar aprendido de memoria. Cuando yo vea una sustancia que termina en un OH, va a ser un hidróxido y va a tener un pH básico. Va a ser un hidróxido y va a tener un pH básico. Si por el contrario empieza por H, tenga o no tenga oxígeno, pero va a tener obligatoriamente un no metal, esa sustancia es un ácido y su pH va a ser un pH bajito. Pero así su pH sea bajito, la concentración de grupos hidróneo va a ser muy alto. Por ejemplo, si yo tengo cae en mi mano una sustancia con un pH de 1, va a ser mucho más ácido y me va a hacer mucho más daño que un pH que sea de 5. ¿Por qué? Porque el que tiene mayor concentración de iones hidrógeno va a ser el que tiene pH de 1. ¿Qué va a suceder en esta reacción? Entonces va a producir, se rompen estos enlaces y mire que se une la X y la Y se unen para formar un nuevo compuesto. ¿Y quiénes quedan libres? La H y la OH. Pues esas no pueden estar solitas, entonces se unen porque se complementan muy bien y lo que van a formar es el agua. Lo que van a formar es el agua, H2O. Esto es una ecuación de neutralización. Aquí se neutralizan los iones de hidrógeno y los iones de OH se neutralizan para formar agua. ¿Por qué se neutralizan? Porque el agua tiende a tener un pH de 7 y un pH 7, 6 o también en algunos casos el 8 van a ser pH neutros, como lo vimos la clase pasada en el video chistosito que les mostré. Ese video pues sí manejaba unas partes chistosas, pero manejaba muchos conceptos que son totalmente verdaderos. Voy a hacer un ejemplo específico, entonces ya no con estas variables, ya no de forma general, sino muy específico. Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Cómo es el ácido clorhídrico? Un líquido transparente. Lo tenemos que manejar en vidrio mejor para que no le haga daño a nuestro cuerpo. Ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico está en muchas sustancias, por ejemplo, en nuestro estómago hay ácido clorhídrico, en el limón hay ácido clorhídrico en versiones bajas, hay más ácido cítrico, pero también lo podemos encontrar ahí
Es una sustancia que es líquida transparente y como los ácidos tienden a ser transparentes, por eso hay que tener en el laboratorio siempre rotulado las sustancias porque a veces uno se puede equivocar, esto es agua y utiliza el agua para lavarse las manos y resulta que era ácido y lo que hace es producirse un quemón en las manos. O si alguna vez ustedes quieren estudiar algo con ciencias naturales, ustedes se van a dar cuenta que hay unas pipetas y uno pipetea con la boca y resulta que si se pasa, resulta con ácido en la lengua. Bueno, eso pues no lo vayan a hacer nunca, pero pues todos los que estudiamos ciencia alguna vez lo hicimos. Ácido clorhídrico, entonces es este. Ese ácido lo voy a poner a reaccionar con hidróxido de sodio, que es una base o un alcalino. Y mire que este tiene otra forma, este es sólido y tiene formitas de lentejitas, es blanco y es sólido. Los uno, estos dos los uno, entonces le agrego el hidróxido de sodio, se lo agrego al ácido clorhídrico. Al agregarlo, resulta una reacción química. ¿Qué es una reacción química? Cuando yo pongo en movimiento dos o en unión dos sustancias, combino dos sustancias y esas sustancias reaccionan para formar compuestos diferentes con características diferentes. Miren lo que se forma, sal, cloruro de sodio. Esta es la sal que nosotros utilizamos para cocinar, cloruro de sodio, que obviamente el ácido no me lo voy a tomar, ¿cierto? Pero la sal yo sí la puedo consumir. Entonces cambiaron sus características y estoy utilizando la sal para condimentar mis alimentos. Siempre en nuestros alimentos, incluso hasta en las tortas, utilizan la sal para potencializar el sabor del dulcecito, el cloruro de sodio. Más agua, forma agua. Entonces, miren cómo son los resultados de una reacción química, muy diferentes a los reactivos. En un inicio eran esto, hasta que reaccionaron, cambiaron a ser estas dos sustancias totalmente diferentes. Esta es una reacción de neutralización. ¿Qué se obtiene con una reacción de neutralización? Y espero que estén tomando apuntes. Es que el pH tiende a ser neutro, o sea, de 7 o cercano a 7, 7 o cercano a 7, y que se forme agua. Se forma una sal y se forma agua. Listo. Es muy importante esta reacción de neutralización para el cuestionario. Entonces la debieron copiar muy bien. Listo. Vamos a ver el pH. Acuérdense que pH, la P siempre es minúscula, sino que esta plantilla me cambió toda mayúscula, pero siempre les he dicho, la P va en minúscula y la H en mayúscula. Entonces vamos a ver esta gráfica o dibujito. No solamente las gráficas son con líneas curvas, ¿cierto? Sino también puede ser un dibujo. Nosotros le decimos gráfica. pH de algunas sustancias comunes. Listo, voy a hacer aquí preguntas para puntos positivos. Por ejemplo, vamos a preguntarle, a ver, ¿a quién le preguntamos? Preguntémosle a Nicole. Mi Nicole Jiménez ya pudo ingresar, no, ella tenía como problemas de internet, me escribió. Sara Romero. ¿Me abres tu micrófono, por favor? Sara. Sara no está. Bueno. Carol Vergara, abre un momentico tu micrófono. Carol. ¿Niños me están escuchando? Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora. Ay, Dios mío, yo dije, bendito, Claro todo que lo sí, que profe. dije, todo lo que dije y no me escucharon. Bueno, entonces no está Carol. Stephanie. Señora, Stephanie Gómez, me vas a ayudar a buscar dentro de esta gráfica la leche y me dices qué pH tiene la leche. tiene un pH de 6. Muy bien. ¿Tiende a ser neutro o tiende a ser ácido o tiende a ser alcalino? Neutro, profe. Tiende a ser neutro. La leche tiende a ser neutra.
Por eso la leche es muy utilizada cuando, por ejemplo, ustedes consumen sustancias, por ejemplo, Barsol o algo así por equivocación. Una vez le pasó al profe Alberto y me tocó decirle, tómese un vaso con leche rápidamente porque esta ayuda a cambiar el pH y a no permitir que se quemen las paredes del esófago principalmente, que son las que casi no tienen moco y son las que casi no tienen protección. Entonces la leche tiende a tener un pH neutro y no es tan disociador como el agua. El agua sí disocia todo rápidamente, entonces puede causar daños más fáciles, así como limpia también si es un ácido, daña más rápidamente una membrana o una piel. Listo. Gracias, Stephanie, aquí, puntico positivo. Bien, vamos para el otro curso. Por ejemplo, David Larrota. David. David, ayúdame a buscar en dónde se encuentra y qué pH tendría el limón. 2. Ese es un pH neutro, un pH ácido o un pH básico. Ácido. Ácido, muy bien. Así de fácil se ganaron los punticos. Bien. Listo, vamos con Edwin Muñoz. Edwin Muñoz, abre tu micrófono, por favor. Edwin, ayúdame a buscar la sangre. ¿Qué pH tiene la sangre? pH 8. 8. ¿Tiende a ser qué pH? Cuéntame ese pH. ¿Cuál es? Okay. Abajo está la copialina. Sí. Creo Aquí que alcalino, neutro y ácido. Bien, neutro. Tiende a ser neutro. Entonces, muy bien. Lo que esté en 6 y 8 tiende a ser neutro. Nuestra sangre, para que esté bien, tiene que estar en pH básico. Imaginan donde estuviera ácido, pues nos empezamos a sentir que nuestras venas nos están quemando por todo nuestro cuerpo, porque la sangre obviamente circula por la sangre. Bien, ahora por ejemplo, volvamos al 10.1, volvamos al 10.1 y le vamos a preguntar a Cristian. Cristian Moreno, ¿será que se salió la llamada? Cristian, bueno, está Cristian, entonces Héctor Miranda. Está alzando la mano, profe. Está alzando, pero no tiene micrófono, pero ahorita me contestó. Sí, solo la ropa, se parece que se dañó, profe. Hoy que aparece. Bueno, Héctor, tú, porfa. Contame, profe. Ubica, por favor, el amoníaco, una solución de amoníaco. Está en inglés, pero ustedes como unos duros para inglés. Ahí. Solución de El 11, amoníaco. profe. Exacto, en 11. La solución de amoníaco, ¿qué pH tiene? 11, ¿no? 11, ajá, 11, pero ¿qué es? ¿Un líquido? Sí, un líquido que tiene un pH de 11 y el pH de 11 es ácido, neutro o alcalino. Es alcalino, profe. Alcalino, exactamente. Muy bien, aquí puntico positivo. Bueno, vamos con Yoskari Ortiz. Yoskari, ¿estás en la llamada? ¿O no puede contestar? Bueno, parece que no puede contestar. Vamos con Alejandra Figueroa. ¿Al fin llegó o no llegó? Sí, profe. Alejandra, ayúdame, tú me vas a ayudar. Vas a buscar ahí las baterías. Las baterías. Señora, tiene 0. 0. ¿Qué tipo de pH sería? Un ácido. Un ácido, muy bien. De esa gráfica, la sustancia más ácida que nos pusieron ahí es la batería, pero no como la batería como tal, sino la sustancia que está dentro de la batería, ¿no?
que es el ácido sulfúrico. Muy bien, puedes cerrar tu micrófono y tienes acá tu puntico positivo. Listo, venga a ver quién más por aquí. Nelson Tamayo. Nelson. Nelson, ¿estás o no estás? Bueno, no contestó Nelson. María Fernanda, Salamanca. Mafe. Señora profe. Listo, Mafe. Vas a buscar las tabletas estomacales. Las tabletas estomacales. Normalmente esas son de hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio. Entonces, búscalas. 10, sí señora. Entonces, 10, ¿qué pH sería? El pH es 10 y ese corresponde a ¿Alcalino? alcalino. Sí, señor. Alcalino. Listo. Resulta que este ejercicio que acabamos de hacer, con este ejercicio van a resolver también unas preguntitas en el cuestionario. Entonces, sí o sí, ese cuestionario yo espero un 100. ¿Listo? Entonces, bien, vemos cómo entonces este es el pH de algunas sustancias. Las que más consumimos normalmente son los ácidos y por eso a veces cuando usamos, por ejemplo, el tomate, miren acá el tomate. Claro, como nosotros en Colombia tendemos y en Latinoamérica a hacer muchos guisos, a veces con el tomate y la cebollita, a veces tendemos a veces se nos recarga nuestros jugos gástricos y se nos da acidez. Ustedes de jóvenes no tanto, a nosotros ya cuando van pasando la edad, después de los 20 años ya empieza a pasar mucho esto. Bueno, ese es esa parte. Listo. Ahora vamos con una lectura alusiva a la lluvia ácida. Hace como unas 4 semanas, hubo un aviso que había una nube ácida. ¿Qué quería decir? Que tenía mucha concentración de iones de hidrógeno y que tenía un pH ácido, ¿cierto? ¿Cuál era el peligro? Que empezara a estrellarse con otras nubes, se uniera al agua y empezara a llover ácido, ¿cierto? Entonces, ya con esta lectura, ya voy a buscar la lectura, ya con esta lectura doy por terminado la parte teórica de ácidos y bases, de pH, de la escala de pH, y este formulario, entonces ustedes van a poder acceder de este formulario a partir del lunes. ¿O quieren que lo deje a partir de mañana? Hoy no, porque es que tengo otras clases y no alcanzo a activarlo o bueno, yo creo que sí lo alcanzo a activar, pero ya viene en la noche. ¿Listo? Pero pues voy a poner el aviso, lo voy a activar desde esta noche, pero voy a poner el aviso hasta el lunes. ¿Listo? Entonces van a tener desde el lunes para realizar este cuestionario. ¿Cuál es el que voy a valer? El primero que realicen. Entonces, ¿qué es la condición? Que cojan su cuadernito y estén muy pendientes para resolver este cuestionario. ¿Listo? Entonces, al finalizar de la próxima semana vamos a tener ya 2 notas, el video y este primer cuestionario. ¿Listo? Para el miércoles, todas las personas que puedan tener los materiales, pues se los recomiendo y si no, pues van a estar muy pendientes de la clase. Bueno, listo. Vamos a hacer lectura de esta lluvia ácida. Tan, taran, taran, tan, tan, Ave María. Bueno, aquí no me lo dejó de forma directa. Vamos a ir a hacer lectura de de estos pequeños párrafos acerca de la lluvia ácida. Está como lento mi computador. Lento, 8. Esperemos un momentico.
Debí abrir como unos 4 archivos de tanto que le di. Sí, efectivamente. Listo. Bueno, vamos a ir a esta lectura de nuestra guía. Listo. Dice lluvia ácida. Entonces, vamos a empezar con la lectura. Entonces, ¿quién me quiere ayudar leyendo? Claramente yo, profe. Eso me encanta. Dale. Lluvia ácida. Durante los años de 1980, el fenómeno de la deposición ácida con- comúnmente conocido como lluvia ácida, logró considerable atención entre el público y la comunidad científica. Es el objetivo de una intensa investigación por miles de científicos medioambientales. También ha sido fuente de conflictos y debates políticos entre las naciones de Norteamérica y Europa. El término lluvia ácida se usa para describir todas las precipitaciones naturales, incluyendo la lluvia, la nieve, el aguanieve y el granizo, que se han vuelto ácidos. La acidez o alcalinidad de una sustancia se determina por concentraciones relativas a los iones de hidrógeno e iones de hidróxido que contienen. La acidez se expresa en una escala logarítmica llamada escala de pH. El agua pura, que contiene concentraciones iguales de iones de hidrógeno e iones de hidróxido, tiene un pH de 7,0. Se dice que es neutra. Una sustancia con una concentración de iones hidrógeno superior a los iones de hidrógeno es ácida y tiene un valor menor que 7,0. En la escala de pH, inversamente, una sustancia con concentración de iones de hidróxido mayor a la de iones de hidrógeno es alcalina o básica. Tiene un valor de pH mayor que 7,0. Cuanto más alejado es el valor de 7,0, por debajo o por encima, más hacia, es más hacia básica, respectivamente, es la sustancia. Cada disminución de la unidad de pH representa un aumento de la acidez de 10 veces. Por ejemplo, una disolución cuyo valor de pH es de 6,0 contiene 10 veces más de iones de hidrógeno que el agua pura y es 10 veces más ácida. Una sustancia de pH de 5,0 es 100 veces más ácida que el agua pura. La precipitación normal no contaminada ya ligeramente ácida de forma natural, con un pH alrededor de 5,6. Esta acidez es el resultado de la combinación del dióxido de carbono de la atmósfera con el vapor de agua para formar ácido carbónico, H2CO3, un ácido muy débil. Cualquier lluvia con un pH inferior a 5,6 se considera excesivamente ácida. Excesivamente ácida. Desgraciadamente, como resultado de actividades humanas, como combustión de combustibles fósiles y la fusión y una fusión de menas son comunes. Los informes de lluvias ácidas con valores de pH de 3,0, de 3,8 a 4,5. Algunas de las lluvias más ácidas registradas en los Estados Unidos tuvieron un valor de un pH de 1,5. Esto es 12.600 veces más ácida que la lluvia normal, sin contaminar, y casi un tercio tan ácida como el ácido de las bacterias, un ácido muy fuerte. Baterías. Sí. Bien, Como el ácido de las muy bien. bacterias. De las baterías. Muy bien. Gracias. Gracias, Héctor. Entonces, de esta lectura ya podemos entender
todo lo que dice ahí porque ya entendemos todo lo que es pH y la escala de pH. Quiero hacer énfasis, bueno, nos dice que durante 1980, pues principalmente en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene muchas empresas que proporcionan al medio ambiente dióxido de carbono y otras sustancias que pueden, al unirse con el agua, pueden formar ácidos. Entonces, imagínense que registrar lluvias de un pH 1.5, ese tipo de lluvias pueden quemar a las personas y quemarían también los cultivos. Sería pérdidas en cultivos, pérdidas también en la salud de las personas y de los animales. Esa agua normalmente que está con ácido resulta también llegando a los ríos y pues se vuelve un problema muy general, ¿cierto? Entonces, la lluvia ácida también es como otro problema que tiene las grandes industrias, las industrias que empiezan a producir mucho. Ahí es ahí cuando uno dice el objetivo 12 de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, qué tan bueno es que las personas empiecen a producir, o bueno, las personas no, sino las empresas empiecen a producir demasiado y al producir demasiado no se hace una producción responsable de esas sustancias, sino que se pone en riesgo el medio ambiente y la salud y el bienestar de todos los que estamos, obviamente aquí en el planeta Tierra, que es el único planeta en el cual podemos habitar y que sigue así la situación, pues en algún momento vamos a dañar tanto el ecosistema que el ecosistema mismo va a empezar a buscar la forma de cómo resetearse y organizarse de nueva forma y que busque el equilibrio. Siempre la naturaleza busca un equilibrio y va a buscar la manera de que en algún momento pues se organice y solucione los problemas que nosotros los seres humanos estamos ocasionando. Entonces quiero que aquí hagamos lectura. Dice, la acidez se expresa en una escala logarítmica. Luego de que hagamos el experimento, el taller y el cuestionario número 3, vamos a hacer unos cálculos logarítmicos para determinar la concentración de unas sustancias a partir del pH. Es supremamente fácil y con calculadora obviamente es supremamente fácil. Dice, la acidez se expresa en una escala logarítmica llamada escala de pH. Bueno, ahí me perdí. Ya. No, pero eso no es lo que quería leerles. Les quiero acá. Dice, una sustancia con una concentración de iones de hidrógeno superior a las de iones de hidróxido es ácida. Súper claro, ¿cierto? Lo traduzco otra vez. Una sustancia con una concentración de iones de hidrógeno, o sea, H+, superior a las de iones de hidróxido, o sea, las de H+, superan a las de OH-, las de H+ son más, entonces es una sustancia ácida. ¿Cómo yo identifico que una sustancia es ácida? Porque las sustancias entonces tienen una concentración de H+ en mayor proporción a las de OH. Entonces eso es una sustancia ácida. Bien. Aquí, una sustancia ácida. Y tiene un valor menor que 7 en la escala de pH. Y tiene un valor menor a 7, ¿cierto? Entonces recuerden siempre que el pH con la concentración de iones hidróxido es una relación inversamente proporcional. Inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Que si una aumenta, la otra disminuye. Si el pH, si la concentración de grupos o de iones de hidrógeno o de H+, si la concentración es muy alta, inversamente el pH entonces tiene que ser menor. Entonces, un pH menor indica que la concentración de esa sustancia de iones de hidrógeno es muy alta. Entonces, es una relación inversamente proporcional. Bien, niños, ya se me va a cerrar esto, pero ya, menos mal que terminamos con esto la clase. Pero en un momentico traigo el cablecito.
Ay, listo, volví ya. Bien, entonces, íbamos analizando este pedacito. ¿Por qué lo estoy analizando? Porque van a haber unas preguntas en el cuestionario sobre esta lectura. Entonces, por eso quiero que presten atención. Entonces, la relación entre pH y concentración de iones hidrógeno es inversamente proporcional. Si un pH es bajito, quiere decir que es muy ácido, es decir, que la concentración de iones hidrógeno es muy alta. Entonces, si el pH es bajito, la concentración es muy alta. Entonces, inversamente, una sustancia con una concentración de iones hidróxido, o sea, de OH menos, mayor que de iones hidrógeno es alcalina. Entonces, si yo tengo más concentración de OH, la sustancia va a ser básica o alcalina. Siempre que haya mayor concentración de OH que de H positivas, entonces OH siempre va a ser una sustancia básica o alcalina y tiene un valor de pH mayor a 7. Entonces es entre 7, entre 8, mejor, entre 8 y 14. Cuanto más alejado es el valor de 7 por debajo se vendría siendo ácido, o por encima sería básico. Entonces, una sustancia es más ácida o más básica respectivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la sustancia más ácida va a ser la que tenga un pH de 0 y que la sustancia más ácida va a ser de pH de 0 y la sustancia más básica o alcalina va a tener un pH de 14. ¿Listo? Dice, cada disminución de una unidad de pH representa un aumento de la acidez de 10 veces. De 10 veces. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas relaciones? Pues de 10 veces pues, se evidencian en ceros. Voy a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, una disolución de cuyo valor de pH es 6 contiene 10 veces más iones de hidrógeno que el agua pura y es 10 veces más ácido. ¿Listo? Entonces, un pH de 6 tendría una disminución suave. Espera aquí. Un pH de 6 contiene 10 veces más iones de hidrógeno que el agua pura. ¿Listo? Entonces, un pH de 6 podría tener 10 veces más de concentración de iones hidrógeno. Una sustancia con un pH de 5 es 100 veces más ácida. ¿Qué quiere decir? Que de 6 a 5 le aumentaron un 0, ¿sí ven? En 6 era 10, ¿cierto? 10 veces. En 5 es 100 veces más ácida. ¿Por qué? Porque esto es una relación por cada 10 veces. Entonces le voy a ir cambiando el 0. Entonces, ¿cómo así, profe? Entonces, en pH 6 es 10 veces más concentrado o tiene más iones de hidrógeno esa sustancia. Si es 5, ya sería 100. Si es 4, entonces ya sería 1000. Si es 3, ¿cuánto sería? ¿Cuántos iones, cuántas veces sería más ácida esa sustancia? 10.000. 10.000. ¿Quién me contestó? ¿Calderón? Sí, señora. Bien, punto súper positivo. Listo. Pilas porque no sé si les incluí esa pregunta o no, pero puede estar en el cuestionario. Entonces, como la cantidad de acidez va cambiando de acuerdo al pH por 10 veces, pues lo que hago es aumentarle un 0. En 6 estaba en 10, en 5 estaba en 100, le estoy aumentando un 0. En 4 le aumento un 0, entonces ya iría en 1000. Y como muy bien lo contestó, entonces Schneider en 3, entonces sería 10.000. ¿Listo? Y en 2, pues sería 100.000. Y así sucesivamente, por si aparece esa pregunta en el cuestionario, no sé al finalizar si la incluí o no. Listo, niños. Esto es como la parte conceptual de pH. Realmente esta es una temática muy fácil, o sea, donde no saquen muy buenas notas aquí, mejor dicho, medio los ahorco cuando nos veamos presencialmente. ¿Por qué? Porque es una temática supremamente fácil y
fácil de entender y vamos a hacer un pequeño experimento. Ojalá pues tengan los materiales, si no, tranquilos que yo voy a tener los materiales. La idea es que en la presencialidad siempre hago este laboratorio, pues con esta situación pues nos toca así a distancia. ¿Listo? Entonces, yo creo que el día de mañana ya está abierto la actividad 2, que es esta que está acá, que es lo que ustedes van a hacer. Cuando yo la abra, pues ustedes van a dar clic acá y pues van a responderla. Muy claros los apellidos, el curso, para que pues cuando llegue la información a mí, pues esté todo claro y no tenga ningún problema. El miércoles entonces vamos a hacer este taller práctico, que si tienen estas sustancias, ojalá las tengan, y pues lo más importante, el jugo de repollo morado. Si no tienen esto, pues no vale la pena tener estas otras sustancias porque no las podrían utilizar. Aquí la clave es que si tienen de pronto repollo morado en sus casas, entonces lo que hagan es hacer una infusión con ese repollo, pero si no lo tienen, pues tranquilos que yo la voy a hacer para el miércoles, ¿listo? Entonces, hasta aquí sería la primera parte de la guía y a partir de mañana entonces ya tendrían abierta este link. Sin embargo, yo a partir del lunes voy a hacer el aviso por el grupo de WhatsApp, por el estado, para recordarles a los que pues no los puedan diligenciar. Entonces, como urgente, el video máximo para el viernes, y segundo, esta actividad que va a durar abierta pues 8 días. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o damos por terminada ya la clase? Profe, el link número 1, ¿cuándo toca llenarlo? El formulario, perdón. El formulario 1 voy a abrirlo a partir de mañana, pero, o sea, no me pongan así hora específica porque pues como mañana es sábado, pero obviamente el lunes ya fijo si está. ¿Listo? Quiero hacerlo de mañana para los que tengan la oportunidad. ¿Y cómo lo van a llenar? Lo van a llenar teniendo su cuadernito, porque durante las clases les he dado muchas pistas y les hice un cuestionario. Prácticamente va a ser preguntas parecidas al cuestionario. ¿Listo? Entonces tengan ahí su cuadernito de apuntes. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo, mis niños. Entonces un abracito muy pilos en todo lo que tengan que hacer durante este periodo, porque ya saben que ya se acerca mitad de año para que puedan tener unas vacaciones pues como más tranquilas. Pila a las personas que por ahí les envíen mensajes que les hace falta papeles para secretaría, y pues los que no les llegó ninguna información quiere decir que están al día. Bueno, un abracito, se cuidan mucho. Y a partir Chao, del profe, gracias. lunes voy a empezar a entregar boletines por WhatsApp, llamadas por teléfono, entonces para que les avisen a sus padres, yo ahorita les escribo. Un abracito, se cuidan mucho. Bueno, profe, que tenga buen día. Chao, profe. Chao, profe.